Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar del abordaje ecográfico del paciente con ictericia, qué y cómo abordar la patología hepatobiliopancreática. Sin embargo, pues vamos a ver que como objetivo de la charla nos vamos a centrar pues en parte a lo que es el paciente con ictericia y vamos a dar un enfoque multidimensional, haciendo pues énfasis también en patologías virales que comprometen la vesícula, como el dengue, las hepatitis y factores cruciales para poderlos diferenciarlos por ultrasonido. Pues tampoco pretendemos ser eh, radiólogos en este punto, pero sí tener como unos hallazgos claves que nos orienten y nos acorten de pronto el tiempo en la toma de decisiones en los escenarios de urgencias y de cuidado crítico. Entonces, para tener en cuenta que es la ictericia es la hiperbilirrubinemia que provoca la pigmentación amarillenta de las escleras y la piel y exige una caracterización diagnóstica precisa, siendo pues la ecografía abdominal la modalidad de imagen inicial de elección. Y realmente pues la ACR nos clasifica que la ecografía de abdomen y sobre todo pues la de abdomen superior hepatobiliar nos configura un nivel, una categoría como idóneo y apropiado para poder realizar pues el enfoque inicial de estos pacientes con una hiperbilirrubinemia, sobre todo pues a expensas de la directa. Es importante tener en cuenta pues que el nivel de radiación de este ultrasonido pues es nulo y que pues también la interpretación de los hallazgos nos van a sugerir la forma de abordar estos pacientes. Entonces, la pregunta que tal vez debemos respondernos en este punto y en este escenario es, ¿el POCUS tiene alguna cabida dentro de pronto la patología abdominal sugestiva de ictericia? Y pues esa pregunta pues la iremos respondiendo paso a paso. Hay que tener en cuenta que dentro de la clasificación de la ictericia y pues del aumento de las bilirrubinas, hay conceptos de una clasificación que es prehepática, intrahepática y poshepática. Y cada una de ellas pues va a tener unas características de laboratorio. Sin embargo, pues también va a tener unos hallazgos ecográficos que serían de pronto tal vez los puntos esenciales que debemos buscar en la práctica clínica. Limitaciones, ya hemos visto que la ecografía pues de por sí tiene unas limitaciones, que es un operador dependiente, la incapacidad de visualizar adecuadamente el árbol biliar extrahepático, que a menudo pues se ve disminuida por la interposición de los gases intestinales y el hábito corporal del paciente. Esto puede conducir a falsos negativos. Y esto pues puede conllevar a que un paciente ictérico en una condición crítica se direccione de alguna forma que tal vez no sea la adecuada. Eh, Hay que buscar la combinación tanto de clínica, paraclínica e imagenológica para tener, digámoslo, un enfoque diagnóstico mucho más certero. Que la ventaja del POCUS es que el POCUS nos va a ofrecer una respuesta inmediata al pie de la cabeza del paciente, pues ayudándonos a enfocar un poco mejor estas patologías. Para empezar a hablar pues de todo lo que es la patología hepatobiliopancreática, pues es importante tener en cuenta pues estos órganos, el hígado, el páncreas y la vesícula. Cuando hablamos del hígado sabemos que tiene unos segmentos por los cuales están divididos eh, en un lóbulo hepático izquierdo y un lóbulo hepático derecho, y a su vez va a tener diferentes segmentos anteriores y posteriores que van a estar principalmente divididos por la vena hepática derecha en los segmentos 7 y 8, anterior y posterior. Y vamos a ver que también la vena porta y sus divisiones, pues en la parte inferior va a tener también una división anterior y posterior, tanto en el segmento 6 y 5. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las relaciones anatómicas tal cual se distribuyen en la, en la ecografía y nos da pues como el reparo anatómico para poder diferenciar los diferentes segmentos hepáticos. Es importante también tener en cuenta
que la vena cava pues es la que va a dividir el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que es la que, digámoslo, discurre o atraviesa como tal el parénquima hepático. Y en el lóbulo izquierdo pues vamos a tener diferentes segmentos, entre los que vamos a encontrar el lóbulo caudado, que va a estar un poco más posterior, y este también va a estar en relación en parte con la vesícula, que mencionaremos más adelante. Y tenemos los segmentos 2, 3 y 4. ¿Listo? Acá pues traigo a colación esta imagen donde tenemos tal vez como una división mucho más segmentada y tal, e incluso pues ya incluyendo la vesícula, donde encontramos pues el lóbulo izquierdo, que está compuesto por el segmento lateral y medial, y el lóbulo derecho, que está compuesto pues, de anterior y por los segmentos anteriores y posteriores. Como lo dije previamente, pues la vena cava es la que va a dividir como tal esos dos segmentos, esos dos lóbulos, y eso también, las ramificaciones de la vena cava superior y de la porta, pues nos van a dividir en el lóbulo derecho lo que es los segmentos anteriores y posteriores, o bueno, las partes anteriores y posteriores. Y en el lado izquierdo, asimismo, pues también vamos a tener unos segmentos superiores, perdón, unos segmentos también divididos por las venas hepáticas y por la vena porta. Esto que es esta que asciende acá y tiene su segmento derecho y su segmento izquierdo. Es importante tener en cuenta que la fosa o la fosa de la vesícula está en estrecha relación pues con algunos de estos segmentos, y es por ende uno de los puntos donde vamos a hacer hincapié para la visualización de de este órgano. Cuando hablamos de relaciones anatómicas, también es importante tener en cuenta pues que el hígado está en relación con el páncreas, la vena cava, la aorta, el tronco celíaco. Incluso va a tener relación con el vaso, y todo esto pues puede ser visualizado ecográficamente, y es por eso que las relaciones anatómicas son un punto crucial para poder, digámoslo, ubicarnos espacialmente en estos escenarios, y fácilmente visibles, pues, teniendo en cuenta pues, las limitaciones de la ecografía. Ya para entrar un poco más en detalle, cuando vamos a hacer la valoración del hígado, es importante pues visualizar todos los segmentos. Entonces, los protocolos, digámoslo, en radiología pueden diferir un poco en el escenario POCUS, debido a que los protocolos de radiología son un poco más minuciosos en ese sentido, que cuentan con unas mediciones mucho más específicas. Y en realidad, pues en el escenario POCUS lo que buscamos es como responder preguntas puntuales con base a los hallazgos ecográficos. Es importante también tener, digámoslo, como un orden en el momento de hacerlo a nivel del abordaje POCUS, para poder, digámoslo, no omitir ningún detalle en estos escenarios. Entonces acá podemos ver cómo en una vista longitudinal de anterior a posterior podemos ver el lóbulo hepático izquierdo, donde vemos incluso parte de lo que son las venas hepáticas. Vamos a ver parte del lóbulo caudado, que es este que se ve acá, separado por una línea hiperecogénica, y veamos que también podemos ver parte del páncreas, y eso pues va a ser como uno de los reparos anatómicos que podemos evidenciar a nivel ecográfico. Ya cuando vemos parte de la configuración del lóbulo hepático derecho eh, en un plano longitudinal, vamos a ver principalmente unos hallazgos ecográficos que nos ubican, digámoslo, anatómicamente a nivel longitudinal, donde podemos ver, digámoslo, en la pantalla de izquierda a derecha, esta línea hiperecogénica pues que marca el diafragma, ¿sí? Y acá podemos ver parte de lo que es el lóbulo hepático derecho. Vemos acá la vesícula,
y vemos acá parte de lo que es el parénquima renal. Esto también es importante, uno, porque pues nosotros hacemos protocolos FAST donde podemos ver el espacio hepatorrenal y la presencia del líquido libre pues en el escenario POCUS, pero también podemos ver parte de lo que es la vesícula, podemos ver el parénquima hepático, que si tiene alteraciones en su ecogenicidad o como variaciones entre o parches hiperecogénicos o hipoecogénicos, pues nos va a hacer sospechar diferentes patologías. Cuando vemos esta imagen del lóbulo hepático derecho, como más centrada a nivel del espacio hepatorrenal, podemos ver la ecogenicidad de los segmentos hepáticos y el riñón. Esto pues se usa mucho como uno de los marcadores de pronto de esteatosis hepática. Sin embargo, como lo dije previamente, pues esto hace parte más de los protocolos de radiología y no tanto el escenario POCUS. Sí nos serviría de pronto saberlo a nosotros, de pronto en algún punto en especial. Sin embargo, pues acá es muy importante uno, pues saber diferenciar la ecogenicidad del hígado con respecto a la del riñón, porque pues esa variación usualmente suele ser isoecogénica y cuando suele variarse, pues nos habla de pronto de alguna patología asociada. Acá podemos ver también otra imagen del lóbulo hepático derecho donde hacemos un énfasis en lo que es una imagen longitudinal, hacemos énfasis donde vemos principalmente el músculo diafragma, que es esta línea hiperecogénica que se ve en la parte izquierda inferior de la pantalla. Y vemos también parte de lo que es pues el lóbulo hepático derecho y algunas partes de las divisiones de las venas hepáticas que nos puede dar algo de una relación anatómica que podemos diferenciar. Ya en el plano transverso del lóbulo hepático izquierdo, acá podemos ver parte de lo que es la vena porta izquierda, pues porque estamos pues pues en el lóbulo izquierdo. Vemos parte de lo que es el lóbulo izquierdo, vemos la vena cava inferior que nos va a dividir también acá el lóbulo hepático derecho. Y vemos acá esta línea hiperecogénica que marca como una cisura, y se me escapa ahorita el nombre, es como el remanente del huraco, si no estoy mal. Eh, no escuché, qué pena. Falciforme. Eso, el falciforme, pero sí es remanente del huraco, si no estoy mal. ¿Sí? Me corrige ahí el propio. No. ¿No? Y acá, pues, este ligamento falciforme, pues, es uno de los que nos va a diferenciar, donde, pues, podemos encontrar parte de lo que es el lóbulo, sí, el segmento caudado, sí, el segmento caudado. Y esto, pues, hace parte de la configuración anatómica, pues, de un plano transversal del hígado, en una visualización donde podemos ver el lóbulo hepático izquierdo y principalmente el lóbulo hepático derecho. Y acá vemos la vena cava inferior, pues que es la que nos segmenta en esos dos principales lóbulos. Ya cuando vemos pues, en el plano transverso y vamos un poquito más haciendo como de superior a inferior, digámoslo como un barrido, eh, nos va a permitir ver esas venas hepáticas en ese plano, digámoslo, sí, en ese plano transverso, donde vamos a ver pues principalmente la vena hepática media, que es esta que sale acá un poquito más hipoecogénica, la vena hepática derecha y la vena hepática izquierda. Y esto es importante porque, como lo dije previamente, pues nos va a dividir en anterior y posterior los diferentes segmentos del lado pues, del hígado del lóbulo derecho. Y vemos acá como la vena cava inferior eh, hace parte de la división en el centro y nos divide esos dos segmentos. Acá cuando ya vemos la vena hepática izquierda, pues también nos va a tener, pues digámoslo, unas divisiones que son características pues de este lóbulo hepático izquierdo.
Y podemos ver cómo este segmento, el segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo y el segmento medial, pues del lóbulo hepático izquierdo, pues que están divididos por esta eh, vena hepática izquierda. También podemos ver el segmento anterior del lóbulo hepático derecho y pues vemos el segmento posterior que está principalmente dividido por esa vena hepática derecha. Y esto pues también configura uno de los principales reparos anatómicos a evaluar en este escenario. Acá podemos ver también un plano transverso de las venas portales enfocadas ya como en el lóbulo hepático derecho, donde vemos mm, la vena porta en un plano transverso, que ya es un poco más inferior, nos divide en anterior y posterior, y vemos cómo pues estas ramas van a tener, digámoslo, la división a nivel de los lóbulos hepáticos la segmentación del lóbulo hepático derecho. Acá podemos ver en un plano oblicuo cómo la vena porta, la izquierda y sus ramificaciones, la izquierda y la derecha, pues nos van a ayudar también a configurar, digámoslo, esa segmentación hepática del lóbulo hepático derecho. Es importante también tener en cuenta que a nivel ultrasonográfico también podemos evaluar los rebordes hepáticos y a veces pasa muy desapercibido en la práctica clínica, tal vez porque lo vemos muy superficialmente, pero cuando hacemos un análisis en detalle a un nivel, digámoslo, más de profundidad, vemos que la alteración o la irregularidad de estos bordes hepáticos ya se relacionan, como vemos en esta imagen B, con digamos, la sospecha de un paciente cirrótico, que usualmente pues tiene una apariencia, una superficie que va a ser nodular. Y vemos también, digamos, esos cambios de cogenicidad en el parénquima hepático, pues que nos deben hacerlo sospechar. Y acá al lado izquierdo, pues vemos una imagen que es relativamente normal. Eso para hablar un poco, pues a grosso modo del hígado. Cuando hablamos de la vesícula es importante tener en cuenta que ella se encuentra, digámoslo, en la fosa de la vesícula, que también tiene un espacio ahí en el hígado, que, que la vesícula pues está configurada o tiene unas partes que también son importantes tenerlas en cuenta en el momento del escenario de valoración, donde vamos a tener el fundus de la vesícula, vamos a tener el cuerpo y el cuello. Es importante porque también podemos ver algunos tipos de imágenes como cálculos en el cuello de la vesícula que pueden condicionar obstrucción de la salida de la bilis a través del cuello de la vesícula y el conducto cístico, que pues este se va a unir con el conducto biliar común y este a su vez pues va a desembocar o va a terminar pues en la papila o en el esfínter de Oddi, que este a su vez pues tiene también una unión con el conducto pancreático, que pues una alteración en el árbol biliar a estos puntos del conducto biliar común o incluso el cístico, pues nos debe hacer sospechar alguna patología biliar obstructiva. A veces no es tan fácil ver los conductos hepáticos derechos, izquierdos por la configuración intrahepática, pero pues obviamente cuando se ve una dilatación bastante marcada que esté generando, digámoslo, un aumento de las presiones dentro de todo este árbol biliar, pues seguramente se puede llegar a visualizar un poco mejor pues estos puntos. Eh, También tener en cuenta que acá tenemos una irrigación o unas arterias en donde podemos incluso ver en la patología abdominal quirúrgica, algunas pueden verse lesionadas pues en los operatorios inmediatos y es importante tener en cuenta también estos reparos anatómicos
por la configuración y las relaciones anatómicas que cada uno de ellos conlleva. Por ejemplo, pues la hepática izquierda, pues que ya es algo un poquito más, pues es intrahepático, y la hepática derecha, la arteria hepática derecha también, que es parte, pues ya intrahepática, y la vena porta. ¿Listo? Eh, Otro hallazgo, sobre todo en la vesícula, es el hallazgo del signo de Murphy, que es el dolor cuando al momento de la valoración de la vesícula se exacerba con la presión del transductor que a veces uno ejerce para hacer la valoración, pues, del abdomen. O sonomorfo positivo, pues también lo describen así en alguna literatura. Es importante también tener en cuenta cuando valoramos la vesícula, principalmente pues es el reparo anatómico donde podemos identificarla. Acá podemos ver en este esquema cómo de anterior a posterior podemos ver la vesícula con la tríada portal, que es esta que vemos acá, donde podemos ver la vena porta, la vena hepática porta y el conducto biliar, que pues en este escenario no se ven alteradas. Y pues esa relación es importante tenerla en cuenta en el reparo anatómico, y es digámoslo, como uno de los puntos a evaluar. Cuando hacemos un plano longitudinal de la vesícula, podemos ver cómo esas partes que les mostré previamente del fondo, del cuerpo y del cuello, pues se pueden visualizar a través del ultrasonido. Es importante también tener en cuenta porque podemos hacer una valoración integral o completa de la vesícula, y en el plano longitudinal, pues vamos a ver que podemos visualizar esos bordes de la vesícula, podemos ver el interior de la vesícula, que es hipoecogénico, y a su vez el cuello, pues que en caso de llegar a encontrar algún hallazgo patológico, pues podemos, digámoslo, orientar más nuestros exámenes. Acá tenemos un corte en un plano más oblicuo, donde pues vemos todo el plano también longitudinal de la vesícula, vemos los bordes de la misma, vemos el fondo, el cuerpo y el cuello, y acá pues aparece parte de lo que es la vena porta. ¿Listo? O sea que si le hiciéramos el Doppler color, pues veríamos acá como hay un cambio pues en la coloración, en la patología que fuera, digamos, lo normal, y no veríamos ninguna, digamos, la alteración acá del color en la vesícula. Haciendo un corte transversal también podemos evaluar parte, y haciendo un desplazamiento, una angulación del transductor, podemos evaluar de el plano transverso de la vesícula, donde pues también es importante diferenciar pues esos bordes de la vesícula que sean delgados y que no haya contenido hiperecogénico en el interior pues de la misma. Acá podemos ver también un diámetro transverso, perdón, un plano transverso de la vesícula, donde incluso pues acá están midiendo parte de lo que es las paredes de esa vesícula, que lo normal y lo que describe la literatura es que sean pues menor a 3 milímetros. Con las herramientas de ultrasonido podemos tener un poco más de profundidad y de zoom para ver un poco mejor esos bordes y tener una adecuada diferenciación de esta patología, porque como veremos más adelante podría ser sugestivo de algún compromiso de gravedad dependiendo de la patología que veamos más adelante. También es importante tener en cuenta la relación con el conducto biliar, donde vemos acá en esta imagen, vemos como parte de lo que es la tríada portal, vemos la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar, donde podemos hacer una medición de este, y si este pues se ve dilatado incluso al ojo, sin necesidad de pronto a veces de hacer una medición concreta, podemos tal vez sospechar una patología biliar obstructiva. Cuando
más adelante entraré un poquito más en detalle. Cuando hablamos del páncreas, es importante tener en cuenta también que el páncreas es una, pues una glándula donde, un órgano glandular, donde también tenemos una configuración de su cabeza, del cuello, el cuerpo y la cola, que a nivel ecográfico pues también están en estrecha relación con el hígado, están en relación con la vesícula, con el duodeno y los conductos pancreáticos que también los podemos llegar a evaluar a nivel ecográfico. Entonces acá podemos ver una imagen de anterior a posterior y esta imagen, digamos lo que es como una de las más características a nivel ecográfico, donde vemos el lóbulo hepático izquierdo de anterior a posterior y vemos en posterior a él lo que es el páncreas. Y vemos acá eh, la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. Alteraciones en la cabeza del páncreas, pues nos puede llegar a sugerir algo y asociado a un proceso biliar obstructivo, pues hay que evaluar de pronto la presencia de un cálculo versus pues una patología tumoral de la cabeza del páncreas que esté causando una obstrucción y por ende la causa de la ictericia del paciente. Cuando tenemos en cuenta también otro reparo anatómico que es la vena cava inferior y la aorta. Y acá también podemos ver cómo la arteria mesentérica superior pues emerge, digámoslo, y hace parte de esas ramas de la aorta que podemos llegar a visualizar a nivel ecográfico. Acá podemos ver un poco más en detalle ese plano transverso donde vemos la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. Acá podemos ver también la vena mesentérica superior, que es esta hipoecogénica que sale, digámoslo, en el interior de la cabeza del páncreas, perdón, en el cuerpo del páncreas, que podría estar en relación. Y vemos también más posterior cómo emerge la aorta. Acá cuando hablamos de ver o enfocarnos, digámoslo, en el conducto biliar común, me pareció importante que a la valoración a veces el paciente pues se encuentra con respiración eh, o bueno, pues está en respiración espontánea y hay un movimiento, digámoslo, como cefalocaudal y se puede perder estas estructuras con facilidad. Por eso, pues tal vez pues, el cine o congelar la imagen y volverse para poderla ver va a ser un poco más fácil visualizarlo. Entonces acá podemos ver incluso la arteria gastrodenal, que es una de las que puede llegar a tener complicaciones y sangrados abundantes y a veces pasa desapercibida en algunos escenarios clínicos. Y acá el conducto biliar común, que pues si se ve muy ensanchado o dilatado, pues ya nos sugiere de alguna patología biliar que esté causando tal vez obstrucción también a nivel distal. Esto pues haciendo pues como una visualización digámoslo, multiparamétrica o multiorgánica de diferentes asociaciones, podemos ver también cómo discurre ese conducto biliar común por la cabeza del páncreas. Es decir, que si tuviéramos tal vez una alteración acá en la cabeza del páncreas, podríamos ver incluso ver compromiso de esa arteria gastroduodenal y pues claramente podemos ver también alteraciones del conducto biliar común. Es importante tenerlo en cuenta porque son hallazgos que pueden pasar desapercibidos en los diferentes escenarios. Acá cuando hacemos un plano longitudinal podemos ver el lóbulo hepático izquierdo, vemos acá cómo discurre la aorta y vemos las diferentes ramas, acá vemos el tronco celíaco, vemos acá el páncreas, vemos la vena esplénica que discurre acá, digámoslo como en el centro en esta vista longitudinal. Y vemos también la aorta, que es la que pues pasa en un segmento longitudinal más posterior
E incluso pues con ayuda del color podríamos, digámoslo, visualizar o diferenciar un poco más estas, estas estructuras. Entonces, ya haciendo como ese repaso anatómico, la idea es centrarnos en esos factores diferenciales de la ictericia por ecografía, ya que pues eso depende principalmente de una correlación sistemática y no es solo, digámoslo, poner el ecógrafo y describir lo que uno está viendo, sino que requiere una correlación clínica y una correlación bioquímica. Entonces, cuando hablamos de la obstructiva, y quiero empezar por esta porque pues, es una de las más frecuentes, o posehepática, el signo cardinal, pues va a haber alguna dilatación del sistema ductal. Cuando hablamos de patología obstructiva a nivel del árbol biliar, podemos encontrar que son causas litiásicas, neoplásicas y la colangitis o estados sépticos también, pues secundaria a colangitis, pueden causar pues obstrucción. La ictericia en las neoplásicas suele ser indolora y son los pacientes que tal vez debutan con unas ictericias con unos niveles muy altos, eh, con síntomas constitucionales, pero no suele ser doloroso, a diferencia de las litiásicas que usualmente suele ser dolorosa y la colangitis que también puede llegar a ser dolorosa. La sensibilidad y especificidad la ha descrito alguna literatura cercana al 95%, o sea que es un buen examen, digamos que cuando se ve muy sugestivo pues de la patología obstructiva que nos explique pues esa ictericia poshepática. Acá podemos ver cómo en este plano axial vemos el lóbulo hepático izquierdo y vemos acá parte de lo que es conducto, el conducto biliar. Sí, que si este se encuentra pues dilatado, pues nos podría sugerir algo de obstrucción. Acá en esta imagen A pues no está dilatado y en esta imagen B pues está de 0,45 centímetros, que en algunos escenarios, o dependiendo pues en este escenario estaría normal. Que es importante también tener en cuenta que a partir de los 50 años y de los 60 años, aproximadamente cada 10 años el conducto biliar se puede dilatar o puede aumentar su diámetro en 5 milímetros y puede no ser patológico en esos escenarios. Sí, acá podemos ver un conducto biliar medido en milímetros de 2,6 milímetros, pues que no es patológico y es importante reconocer lo normal para pues, llegar a lo anormal. Acá podemos ver también un diámetro del conducto biliar de 0,3 centímetros, que pues usualmente incluso a veces puede llegar a ser no visible, sino pues se ve como una línea hiperecogénica y con el Doppler color podemos diferenciar los componentes arteriales y venosos de la arteria hepática y de la vena hepática y ver el conducto biliar pues que no tiene señal al Doppler color. Acá podemos ver también un conducto biliar un poco más a nivel distal, donde podemos ver acá la arteria hepática, la vena porta y acá pues parte de lo que es la cabeza del páncreas. Acá podemos ver dentro de la medición de los calipers pues la medición del conducto biliar y acá podemos ver también en esta imagen de la derecha, también vean en este plano transversal, a nivel de, acá podemos ver parte de lo que es el lóbulo hepático izquierdo. Vemos de anterior a posterior cómo está el lóbulo hepático, el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. Este, pues en su medición, dependiendo de la parametrización, pues podría estar dilatado o no, pero recuerden que también es importante la correlación clínica y paraclínica. Ya para encontrar, digamos, los otros hallazgos patológicos, donde podemos encontrar una vesícula con la presencia de cálculos en su interior, donde podemos ver el fenómeno, sí, el fenómeno de sombra acústica posterior,
que generan estos cálculos, ya que no permiten el paso de los haces de ultrasonido a través de estas estructuras, generando pues una sombra acústica posterior. Acá podemos ver pues principalmente los cálculos, cálculos de la vesícula configurando una colelitiasis. No necesariamente pues tiene que haber también colecistitis que se correlaciona con el grosor de las paredes de esa vesícula. Es importante también tener en cuenta pues que a veces estos cálculos se encuentran móviles dentro de la vesícula y que al hacer los planos longitudinales y transversos pues podemos ver cómo se mueven en estos casos. También hay un signo también, digámoslo, patognomónico de grandes cálculos en la vesícula como una que se describe en la literatura como el wall echo shadow, que es una sombra acústica posterior pues muy grande, que pues habla de pronto tal vez de un cálculo en la vesícula que no permite incluso pues el paso de los haces de ultrasonido, distorsionando pues toda la visualización de esto. Entonces es importante también evaluarla en varios planos o en varias vistas para poder diferenciar también de otra patología como lo son los pólipos vesiculares. Acá podemos ver una vesícula un poco distendida con unos bordes que están delgados. Vemos pues que pues es una vesícula que es grande a la visualización. Eh, y esto pues tampoco no necesariamente pues tiene que ser patognomónico, tiene que ser pues correlacionado con la clínica también del paciente. Acá podemos ver como un pólipo está, digámoslo, adherido a las paredes de la vesícula, pues en este caso el cuerpo de la vesícula, acá está el fondo, el cuerpo y el cuello de la vesícula, y vemos cómo, digámoslo, la arquitectura o la ecogenicidad de este no hace sombra acústica posterior, y es una forma uno de diferenciarlos. Y lo otro es cuando hacemos, digámoslo, la rotación o la valoración en las otras ventanas, podemos ver que este pues se encuentra adherido a las paredes de la vesícula y no nos genera sombra acústica posterior. Acá podemos ver ya, digámoslo, algo patológico donde podemos ver en este plano longitudinal de la vesícula, podemos ver el fondo, el cuerpo y el cuello, donde tenemos la presencia de múltiples cálculos en su interior con su sombra acústica posterior, y también vemos algo muy importante que es el engrosamiento de esas paredes vesiculares, eh, que se pierde, digámoslo, se distorsiona esa línea hiperecogénica. Incluso también podemos ver algo de líquido perivesicular, que es esta zona más hipoecogénica, pues que nos puede hallar o nos puede sugerir un hallazgo patológico, pues en este caso una colecistitis con una colelitiasis. Acá podemos ver también en el plano transverso de la vesícula cómo hay un engrosamiento de esas paredes ya medidas con los calipers, donde pues vemos que ese diámetro o esos bordes han perdido, se han vuelto como más isoecogénicos, y pierden como tal como esa estructura o esos bordes bien delimitados y aumentando su diámetro, pues sugestivo pues, de inflamación de la vesícula. Podemos ayudarnos de herramientas como el Doppler color, donde vamos a ver, pues, digámoslo, una marcación de esas paredes de esa vesícula porque van a estar congestivas, y ese flujo pues va a verse referenciado en esos bordes de la vesícula, al igual que en el plano axial como en el plano longitudinal, ¿sí? Incluso acá podemos ver una colecistitis, donde tenemos acá el cálculo con una sombra acústica posterior, algo de barro biliar, vemos el engrosamiento de las paredes de la vesícula, y vemos también como en el Doppler color, pues hay marcación de esos rebordes, pues sugiriéndonos un flujo que se encuentra ahí tal vez congestivo, generando pues esa inflamación. Acá podemos ver un conducto biliar, pues que en el escenario clínico vemos como con el Doppler color, pues no hay, digámoslo, una marcación o no hay una delimitación a través del color, lo que nos hace diferenciarlo pues de la arteria y de la vena.
que podemos verla acá en esta imagen de la izquierda en la A. En la B podemos ver incluso un lito dentro del plano axial de la cabeza del páncreas que podemos ver acá, que es esta zona que vemos acá. Y esta imagen hiperecogénica pues está señalando un cálculo en la vía biliar. Cuando hacemos el color, podemos ver un efecto mencionado en la literatura como se me olvidó el nombre, twerking, donde pues se ve una especie de aliasing de la sombra acústica que genera la dispersión de los haces de ultrasonido a través de esta estructura que es un poco esférica en este punto que pues estamos hablando de la cabeza del páncreas. La colangitis también puede ser relacionada con, digamos, el engrosamiento de las paredes del conducto biliar, pero también podemos ver alteraciones del parénquima hepático, como podemos ver acá, donde vemos zonas hiperecogénicas, hipoecogénicas, hiperecogénicas, hipoecogénicas. Vemos que no hay una alteración, digámoslo, como en los rebordes hepáticos, lo que pues no nos sugiere una cirrosis, pero en el contexto clínico podemos ver ese engrosamiento de las paredes del conducto biliar, que lo podemos ver acá, sugestivo pues de colangitis, y también podemos ver pues esa dilatación de ese conducto biliar. Ya para hablar algo de lo que es intrahepático o hepatocelular, pues también podemos encontrar que el signo cardinal puede ser la ausencia de la dilatación del sistema ductal. Y acá podemos encontrar las virales, la cirrosis y las toxicidades por diferentes sustancias. Y la prehepática, pues vamos a ver que el signo cardinal seguramente va a ser una hiperbilirrubinemia, esas de la indirecta, y puede haber un hígado y una vía biliar normales. Y acá tal vez pues la correlación es más clínica y paraclínica pues para determinar una hemólisis y no necesariamente una alteración hepatobiliopancreática. Acá pues traigo un breve resumen de cómo tal vez por los diferentes tipos de ictericia prehepática, intrahepática y poshepática nos centraremos principalmente en los hallazgos ecográficos, digámoslo a grosso modo, en un escenario pocos, ¿sí? El hígado y la vía biliar pueden estar normales en la prehepática. En la intrahepática podemos ver el hígado difusamente anormal, que es esa alteración en las ecogenicidades, y la vía biliar no necesariamente va a estar dilatada. Y en la poshepática, que pues seguramente es la que en mayor parte nos veremos enfrentados en la práctica clínica, vamos a ver que puede haber una dilatación bilar, intra y extrahepática. Ya la correlación con los diferentes niveles de laboratorios o para clínica y clínica, pues ya se la dejo a cada uno de los examinadores. Hablemos un poco de las hepatitis. Las hepatitis hay que tener en cuenta que tenemos dos puntos clave en este escenario, como es el estado inflamatorio agudo o la progresión a la cronicidad. Y acá hay que hacer, digámoslo, un paréntesis donde podamos diferenciar estos escenarios agudos y también la correlación clínica y paraclínica. Es importante tener en cuenta que en el escenario agudo podemos ver alteraciones de la ecogenicidad que son difusas, ¿sí? Podemos ver áreas hiperecogénicas acá en este segmento hepático, en el lóbulo hepático derecho, en este plano longitudinal, vemos acá incluso parte de lo que es el riñón, y vemos algo que también describe la literatura como un cielo estrellado, que son estos puntos hiperecogénicos que pues parece que estuvieran viendo el cielo, pues las estrellas, perdón. Y vemos también, esto es, digámoslo, un escenario agudo, pero les traigo esta imagen a colación de la derecha porque también vemos este signo del cielo estrellado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces ya empieza a jugar parte de lo que es la correlación clínica en los diferentes escenarios. Incluso pues podemos ver también ese signo del cielo estrellado, donde vemos hiperecogenicidades o el signo del cielo estrellado. Y también vamos a ver algo que se llama el cuffing periportal, que son estos hallazgos
de inflamación, no, de hiperecogenicidades o ay, yo los correlacioné mucho, como decían a veces en pediatría, esos mangos peribronquiales. Precisamente acá son periportales y se ven hiperecogénicos, donde también vemos un patrón del cielo estrellado, vemos también alteraciones en los bordes hepáticos y pues esto también nos puede ayudar a diferenciar algunas patologías principalmente. Pero pues lo traigo a colación porque pues digámoslo, acá se ve mucho más que en las otras imágenes que traje previamente. Cronicidad y progresión, pues lo había dicho previamente, sobre todo en la superficie hepática, cuando es nodular, pues nos habla de algo tal vez crónico. Y también podemos ver la atrofia del lóbulo derecho y la hipertrofia compensatoria del lóbulo izquierdo o el lóbulo caudal. Acá podemos ver un hígado graso donde se ve la alteración de la cogenicidad con respecto a la del riñón. No siempre esto es factor neumónico y también han avanzado en las técnicas de detección como la elastografía, que es un poco más precisa en diferenciar esto y detectar más tempranamente el hígado graso, que como bien sabemos puede traer unas consecuencias a largo plazo y pasa muy desapercibido también en la práctica clínica. Acá podemos ver también cambios crónicos de hígados anormales, donde vemos cambios cirróticos, donde vemos rebordes irregulares, incluso rodeados de ascitis, e incluso patologías neoplásicas como las metástasis hepáticas, que pueden verse también acá, isoecogénicos con los bordes hipoecogénicos, o también podemos ver múltiples imágenes hipoecogénicas dentro del parénquima hepático, pues sugestivas de metástasis hepáticas. Acá podemos ver también un cambio en la ecogenicidad hepática. Vemos cupping periportales. Vemos también alteración en los rebordes hepáticos, lo que nos habla de una progresión a la cronicidad. Otra forma para detectar eso es ya yendo, digámoslo, algo un poco más avanzado, donde vamos a ver la arteria hepática y la vena porta. Las mediciones de la arteria y de la vena porta eh, nos van a sugerir hallazgos de hipertensión portal que usualmente se pueden llegar a correlacionar con cronicidad. Los índices de resistencia de la arteria hepática mayor a 0,75, pues se correlacionan con algo de cronicidad, al igual que las velocidades de la vena porta menores a 12 centímetros por segundo, pues pueden correlacionarse con hipertensión portal, y esto puede hablar de cronicidad del cuadro clínico. Acá podemos ver también, pues esto es un patrón normal de una vena hepática que también lo podemos evaluar con, digámoslo, el ultrasonido avanzado, y que se usa mucho también en las herramientas de hoy en día del VEXUS, que ya pues hemos discutido previamente estas valoraciones. Dengue, es interesante este escenario, uno, porque pues nosotros en Cali tenemos una alta prevalencia del dengue y se caracteriza principalmente por una colecistitis aguda alitiásica, donde podemos ver las paredes de la vesícula engrosadas, mayor a 3 milímetros, podemos ver incluso derrame perivesicular, y adicionalmente vemos que no hay cálculos en su interior. Me llamó mucho la atención donde pues en la literatura que revisé decía que la pared vesicular mayor a 3,5 milímetros, pues hay riesgo de dengue hemorrágico, y mayor a 9 milímetros se asocia con severidad, asociada con hepatomegalia, con concentración y elevación de transaminantes. Entonces me fui a buscar de dónde es que decía pues la vaina de esa correlación. Y resulta que este estudio, que fue realizado en el 2013, evaluaba como el valor diagnóstico predictivo de la ultrasonografía de pacientes con dengue severo en una población de Indonesia. Es llamativo en el escenario de que el engrosamiento que vemos acá de las paredes de la vesícula, se encontró que digámoslo, un hallazgo mayor a 3 milímetros
o a 3,5 milímetros, se encontró más en pacientes con dengue severo. Incluso pues los pacientes también podían tener algo de fuga capilar e incluso podrían estar un poco más hemoconcentrados en estos pacientes con estos hallazgos. Es llamativo porque pues tal vez nos habla de un valor pronóstico, digámoslo, de severidad en el escenario del dengue que tal vez no ha sido tan explorado o tal vez ha sido como muy desapercibido en la práctica clínica. El otro estudio que encontré al respecto, este fue con, se me olvidó la cantidad de pacientes, eh, fueron 111 pacientes, perdón, 180 pacientes en total, donde evaluaban la pared, el engrosamiento de esa pared de la vesícula con el diagnóstico o la correlación o el riesgo de dengue hemorrágico como un marcador de severidad. Entonces ellos acá encontraban que dentro de los hallazgos ultrasonográficos en los pacientes, la mayoría pues podían tener engrosamiento mayor a 3 milímetros de la pared de la vesícula, pero también podían tener esplenomegalia, citis, efusión pleural y derrames pleurales, que pues eso se asocia también con fuga capilar. Acá ellos hacen una diferenciación por género, donde, digámoslo, pues no hay como mayores diferencias significativas. Y acá cuando hacen el diagnóstico de dengue hemorrágico, que es este que dice DHF, vemos que los pacientes que tenían menos de 3 milímetros del grosor de la pared de la vesícula, pues casi que no se correlacionaba con el dengue hemorrágico, a diferencia de los que tenían mayor a 3 milímetros. Hay un porcentaje pues no despreciable que se podía relacionar con dengue hemorrágico, que eran el que ellos describían en la literatura, con trombocitopenia, alguna manifestación de sangrado, y eso pues nos podría tal vez condicionar otra vigilancia, otra monitorización, otra decisión pues con este tipo de pacientes. En cuanto al choque por dengue, vemos que los pacientes que tenían incluso también mayor a 3 milímetros, también de este porcentaje podría verse influenciado o como un hallazgo, digámoslo, patológico. Y eso pues también ellos lo correlacionaban con los parámetros del laboratorio, donde pues los de mayor a 3 milímetros podrían llegar a tener un conteo de plaquetas menor, ¿sí? Pero sabemos que la trombocitopenia no es necesariamente un signo de alarma del dengue, pues en el contexto acá colombiano, y podían estar un poco más hemoconcentrados, eh, que pues digamos lo que podría tener algo de correlación clínica. Ellos describen pues en el estudio con base a los diagnósticos de dengue hemorrágico y de choque por dengue, pacientes con fiebre, fiebre o historia de fiebre aguda en los últimos 2 a 7 días, que usualmente suele ser bifásica y con alguna manifestación hemorrágica, que en este caso pues podía ser el test del torniquete positivo, las petequias, la quimos y la púrpura, algún sangrado de mucosa, hematemesis, melena, trombocitopenia menor a 100.000 y la evidencia de fuga capilar que lo dije previamente o lo mencioné previamente. Y el choque por dengue también podría tener algo de correlación. Sin embargo, pues son estudios pequeños en una población que también podía ser heterogénea. Ellos ahí hacían también el diagnóstico de la mayoría con NS1 en este estudio. Eh, Sin embargo, tal vez sugeriría un estudio acá colombiano, pues que en realidad no lo vi, pues nosotros tenemos una prevalencia muy, muy alta de dengue. Entonces, el POCUS podría llegar a integrar algo básico y avanzado, tal vez sí. Nos podría permitir estratificar el riesgo de una coleocolitiasis visible, como lo dije previamente, los hallazgos de la sombra acústica posterior, la presencia de la colagitis, que pues de entrada no podría justificar un hallazgo pues muy evidente con una toma de decisión mucho más rápida. Cuando hablamos de una dilatación del colédoco,
del conducto biliar mayor a 5 milímetros, pues hay una alta sospecha, pero si es mayor a 10 milímetros, casi que es confirmatorio más la hiperbilirubinemia. Hay que tener en cuenta el escenario donde, pues, en los pacientes que de pronto no tienen mucha correlación clínica, eh, como el aumento del diámetro de ese colédoco o esa vía biliar se hace progresiva también con los años y no necesariamente tiene que ser patognomónico. También podemos encontrar pues, las velocidades de la vena porta menores a 12 centímetros, lo que nos sugiere algo de cronicidad y pues tal vez en este escenario pues un paciente que nos sugiera una patología ya crónica. Este estudio salió en el 2022, donde incluso ya los niveles de sensibilidad y especificidad fueron un poco más variables en cuanto a al ultrasonido, sensibilidad de 81-83%. Pues como ventajas diagnósticas tienen que pues no es costosa, es rápidamente reproducible y no hay radiación. Y pues con la población adecuada, pues seguramente se puede detectar mucho más fácil. Los hallazgos pues van a ser la presencia de cálculos o barro biliar, fluido fluido o líquido perivesicular, distensión de la vesícula, edema o engrosamiento de las paredes vesiculares. Este estudio lo traigo a colación porque es un estudio donde trató de evaluar la precisión del ultrasonido al pie de la cama por médicos urgenciólogos en, eh, en un análisis retrospectivo de 575 estudios para ver la habilidad de detectar, digámoslo, la colelitiasis con el POC. Ellos hicieron, digámoslo, analizaron 2.321 imágenes, eh, terminaron pues excluyendo unos diferentes por la calidad de imágenes, unos 144 fueron realizados por emergenciólogos y otros también fueron realizados por personal entrenado en radiología y en ultrasonografía que ya tiene un concepto diferente en Estados Unidos. Vemos que en realidad pues a los urgenciólogos les fue bien, tenían una sensibilidad del 88% y una especificidad del 87%, con unos intervalos de confianza pues que digámoslo podrían ser aceptables, con unos valores predictivos positivos realmente muy buenos y usando pues los criterios radiológicos como los mencioné previamente, pues que es la hiperecogenicidad, que es la presencia de de la sombra acústica posterior en los diferentes planos, la movilidad de los cálculos y esto pues realmente pues les fue bien a los emergenciólogos, digámoslo, detectando eso. Eh, Acá habían pues como unos estudios previos donde evaluaban pues, la literatura de esta sensibilidad y especificidad de este diagnóstico por ultrasonido con diferentes criterios por urgenciólogos, donde pues están los criterios radiológicos, los clínicos y radiológicos, los radiológicos por ultrasonido, encontrando pues que en realidad tenían una buena sensibilidad y especificidad en los diferentes estudios. Este otro estudio pues se veía venir después de este, donde la combinación de la historia, el examen físico, los test de laboratorios y el ultrasonido al pie de la cama para el diagnóstico de colecistitis buscaba determinar pues esa utilidad clínica por emergenciólogos. Entonces ellos evaluaron acá múltiples parámetros clínicos, eh, clínicos, sí, para clínicos, y también evaluaron pues la valoración de la combinación de estos. Son unos estudios pues que realmente eran un poco antiguos, pero cuando vemos que, por ejemplo, el dolor en el cuadrante superior derecho, vemos el edema o la sensibilidad más que todo en el cuadrante superior derecho, la combinación con la ictericia, podemos encontrar, digámoslo, la probabilidad de que esos pacientes tuvieran una colecistitis que realmente pues era en algunos estudios muy buena.
¿Qué pasó con este estudio? Pues la combinación de eh, las características del laboratorio en este escenario, pues digamos lo que tendría un comportamiento aceptable para el diagnóstico, pues no aceptable, bueno para el diagnóstico de colecistitis e incluso hay estudios donde ya más actualizados, digamos, lo mejoraron incluso esas probabilidades, tal vez por el entrenamiento más avanzado que no se veía pues en la época de 1986, 1993, donde pues el ultrasonido estaba cogiendo como más fuerza. Y acá incluso podemos ver estudios donde aparece el doctor Rose, el doctor Noble, donde la sensibilidad de ellos y la especificidad pues no son tan malas y vemos incluso que los valores, los LRs y para la predicción pues si bien no eran tan estadísticamente significativos, pero sí digamos lo que podría tener un margen de correlación eh, leve pues a moderado. En manera de conclusiones, ya para terminar la charla, es importante tener en cuenta que el ultrasonido y el focus al pie de la cama va a tener más bien como un valor predictivo y no tanto diagnóstico. Hay que diferenciar muy bien lo obstructivo y lo no obstructivo. Las hepatitis agudas, como vimos, tiene unos patrones característicos relacionados con paraclínica y clínicamente. Las enfermedades virales por dengue, vean que también hay unos estudios bastante interesantes que nos ofrece una cabida por aplicar dentro de nuestro escenario clínico. Las hepatopatías crónicas también es importante diferenciarlas. Como he dicho siempre, pues es una extensión del examen físico y paraclínico. Eh, y pues con los estudios que mencioné previamente, pues tal vez hay una posibilidad de pues, que crean en el hallazgo que uno ve en las manos que sean verdaderamente entrenadas. Y muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, primero si hay preguntas de los compañeros que están por acá conectados, antes de hacerle algunos aportes adicionales allí. ¿O qué preguntas o inquietudes te quedó? A mí no, pues no, realmente, pues creo que ya habíamos visto estos escenarios en lo que era como un repaso de ciencias básicas, un repaso. Ya acá lo vemos un poquito más en detalle y hoy que estuve haciendo por ahí varias imágenes, sí, o sea, pues tampoco es que sea muy difícil de ver, obviamente con las limitaciones a veces de algunos pacientes, pero sí, digamos lo que llevarlo a la práctica podría ser factible. Entonces, primero, lo que estabas tratando de decir del edema periportal, ese es el nombre, lo de manguito, cuffing, etcétera, Ajá. es edema periportal. ¿Listo? Y eso es la traducción clara de que el sistema portal o porta justamente está edematizado, afectado por cualquier condición aguda. Más Ujú, frecuentemente lo ve uno en las patologías infecciosas agudas. La imagen típica que usted mostró del cielo estrellado está más asociado o se ve con mayor frecuencia descrito en la literatura por las hepatitis B. ajá. ¿Sí? Esa es como la característica principal. No quiere decir que sea exclusivo, ni que sea patognomónico. O sea, lo de patognomónico en medicina cada vez va quedando más relegado. Ujú. Pero fue como lo donde principalmente se describió. Pero la traducción de eso es edema periportal. Punto. Y depende en tiempo de evolución el que tenga la patología. Ahora, me voy un poquito hacia adelante en su charla y es lo del dengue. Esa vaina funciona bastante bien.
Cuando yo creo que estaba recién terminando cuidado intensivo, tuve la oportunidad de estar o interactuar más, ¿vale? Con un joven, pues ya debe haber terminado su doctorado, que venía de Estados Unidos, no me acuerdo de qué universidad venía. Él era cirujano, estaba terminando cirugía y en su programa le estaba haciendo también el doctorado en ciencias básicas. Y su doctorado y venía de Estados Unidos. O sea, el dengue allá, pues no es, pero su doctorado era en la identificación ecográfica de dengue, justamente. Estoy hablando del año 2013, 2014. Para nosotros puede sonar desconocido, poco frecuente, poco uso, etcétera, pero eso se usa realmente bastante. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros estamos muy familiarizados con el dengue y tenemos pruebas para hacerlo. Entonces, en cambio, la ecografía ha sido un poco más nueva dentro de la evolución de la práctica médica nuestra en la parte clínica, fuera del escenario de la radiología, la cardiología, la ginecología. En cambio, la ecografía para otros países ha sido un estándar de atención clínica más tiempo atrás. Incluso en escenarios No es radiología. de atención difícil, de escenarios difíciles, donde incluso se hace, eso se llama algo así como, haga de cuenta que es como salud pública aplicada, donde acercan o llevan la tecnología a esos sitios donde hay poca posibilidad de acceso a la salud y va un ecógrafo o llegan estas especialidades a hacer atención en esos sitios de bajos recursos y van con ecografía y es lo único que hay. Y son zonas donde la prevalencia o incidencia o ambas de dengue es alta y la forma de diagnosticarla es con ecografía, ¿sí? Mucho más fácil, muchísimo más fácil. Entonces, por eso usted ve estudios por allá de Uganda o de varios países de África y son estudios con un alto nivel o poder de utilidad o de predicción diagnóstica de la ecografía para esta patología. Y funciona bastante bien y tiene una capacidad de predicción muy notoria. Entonces, más vale es al revés, que nosotros hemos ido lentamente aprendiendo que esto también hace parte de ese espectro. ¿Cuál es el problema o el pequeño problema? Que eso no solo lo da el dengue. Las enfermedades virales no solo lo da el dengue, también lo dan otras enfermedades virales, ¿sí? Pero es más prevalente dentro del dengue. O sea, los cambios de colecistitis por dengue. Y la vesícula de dengue sí es como más típica, la que es grandota, dematizada, es una vesícula muy fea. O sea, esa que usted está mostrando ahí no es. Esa es la típica colecistitis. La típica es la gorda, fea, dematizada, terrible. Esa es la que uno dice, este paciente tiene dengue con toda seguridad. Y usted no encuentra cálculos por ningún lado y el paciente está febril, maluco. Ese es el paciente que usted sospecha que tenga un dengue. Y le mira el hígado y tiene cambios de edema periportal, cambios de hepatitis, etcétera, etcétera. Esa es la combinación perfecta, ¿ya? Porque son cambios de una hepatopatía aguda por virus, ¿sí? Que se asocia a los cambios en la vesícula también, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante de esto, eso es lo interesante de ese abordaje adicional. O que el cuadro no le es claro a uno y uno le miró y le vio eso, piénselo, piense que ese paciente pueda tener un dengue, ¿sí? Verlo como al revés. Y es una vesícula que no tiene cálculo por ningún lado, no tiene barro biliar por ningún lado. El colédoco se puede también ver grueso. Te muestro una imagen muy bonita de un colédoco con cambios de colangitis, que es la pared engrosada, que
pues cuando uno ya está mirando con más detalle un colédoco así de grueso, usted ya piensa otras 3 opciones diagnósticas. Usted, este paciente puede tener un VIH, este paciente puede tener una colangiopatía por IgG, o puede tener una simple colangitis, o puede tener una infección viral, ¿sí? Pero diagnóstico base, colangitis, el colédoco con las paredes gruesas. Entonces, eso es lo interesante y lo chévere de esto. Y lo otro que le iba a mencionar es un punto bien como de aporte adicional, es primero pensar en los cambios de la hepatopatía crónica, ¿sí? O sea, no solo irse enfocado a la vesícula y al colédoco siempre que uno esté abordando un paciente con bilirrubinas altas o ictérico. No solo el hígado está con esas condiciones o el paciente tiene esas 2 condiciones que acabo de mencionar por una condición aguda, sino que puede ser un paciente crónico que apenas está acudiendo a ustedes por un contexto de exacerbación o agudización de su hepatopatía crónica. Entonces, siempre considerar lo que usted mostró 2 o 3 veces en la charla de los cambios crónicos. Y a veces pueden ser cambios tan severos como ese hígado con cambios dramáticos de un hígado chiquito con ascitis, que es, digamos que es el fácil, entre comillas, que es que ojalá uno no tenga que esperar a ese punto para diagnosticar a los pacientes, sino ese cambio sutil que usted mostró, esos micronodulares, un contorno un poquito irregular, pero si usted no lo piensa, pues no lo va a diagnosticar, porque se enferma es de lo que usted sabe, y de lo que usted sabe, usted va a ir a buscarle al paciente las cosas. Entonces, eso es lo otro interesante de esto. O sea, pensar la patología crónica dentro de ese espectro. Entonces, eso último que usted mostró allí, que si bien dijiste en algún momento, no, pues esto pues no es ser radiólogos, no se trata de ser radiólogos, completamente de acuerdo, pero sí de tener algunos conocimientos relacionados a, tengo mi paciente en agudo con una ictericia, es una ictericia con probable patrón obstructivo, porque pues si ya sé que es del otro tipo de patrón, donde no es bilirrubinas conjugadas altas, sino que es el otro espectro, pues obviamente el abordaje es diferente, pero si es de un patrón probable obstructivo, venga, miremos cuáles son posibilidades aquí ya urgente aguda que yo pueda tratar de resolver, si me voy por la posibilidad de un obstructivo real o si me voy por el otro tipo de patologías o una mixta, ¿sí? Que también pueden suceder, porque nos encontramos, cuando hacemos imágenes, nos encontramos con una falencia importante en la interpretación del patrones de las pruebas de función hepática o de la bioquímica hepática. Es muy frecuente la interpretación inapropiada de estas, entonces se piden imágenes, pero uno dice, venga, si le hubieras hecho esto, seguramente te habrías dado cuenta que el paciente no necesitaba esta imagen, sino seguramente que le hubieras pedido de entrada una resonancia o una colangioresonancia para cortar los tiempos de manejo y tratamiento de ese paciente. Pero todo arranca por que el médico sepa qué está haciendo, de qué se pudo haber enfermado su paciente para orientarlo de forma apropiada y que le haya ya se hecho un abordaje adecuado desde un principio. Y para eso están estos escenarios académicos, para que tengamos como un poquito de claridad al respecto en algunos puntos, por dónde irme, qué ver, cuando lo veo que esta imagen, a qué se me parece. De hecho, fue muy interesante una vez un caso que le pasó a Brian, que pues que no pudo seguir acá en la clase, pero que le pasó a Brian, que vio un hígado y vio una cosa toda heterogénea, irregular, y esta vaina que es, y pues a partir de ahí aprendió cómo se ve un hígado con un trauma que ha transcurrido ya un par de días. El hígado cambia completamente su ecogenicidad, su ecotextura, su morfología, y así se aprende, viendo esos patrones de referencia, cómo eso se modifica completamente. Entonces, de eso se trata. Al principio ver el colédoco no es sencillo, es de las cosas que puede ser más difíciles de identificar cuando uno está empezando a hacer ecografía hepatobiliopancreática. Pero cuando usted ve la primera vez que usted ve el colédoco, un colédoco grande, eso nunca se le olvida. Con toda seguridad nunca se le olvida. ¿Sí? Entonces, ese es el reto.
aprender a ver lo normal, que fue lo que usted intentó hacer al principio de la charla. Vea, esto es lo normal, esto es lo normal, así se ve, esto es normal, esto es normal. Y ya cuando usted vio una cosa gigante, ahora sí midámoslo, porque si te midió más de 7 milímetros, ok, esto ya es patológico, pero tenga presente que si es viejito, pues puede medir hasta 9, pero si tienes 100 años, pues seguramente te mide 10 milímetros y puede ser normal, ¿sí? Esos ya son los detallitos que uno va aprendiendo a manejar con base, o bueno, que no tiene vesícula, pues te puede medir hasta 8 o 9 milímetros y es normal por no tener vesícula. Entonces, es cómo interpreto yo eso a la luz del contexto clínico de una bioquímica hepática y cómo integro toda esa vaina. Porque si uno hace imágenes solamente para interpretar imágenes, la está embarrando. Sí. La está embarrando. Y por eso uno no debería hacer una imagen sin tener un contexto. Si uno no hace una imagen con un contexto, pues si uno no hace la imagen teniendo un contexto, se va a equivocar. Es muy fácil equivocarse, muy fácil equivocarse. ¿Sí? Entonces, ese es como el reto interesante con todo este tema de las imágenes puestas al servicio de quien está interpretando un contexto clínico. Eso es lo interesante de esto. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario o pregunta adicional. No. Pilas con el Doppler de la vesícula. Usted mostró una imagen allí. Asimismo, o sea, no hagan diagnóstico con eso de colecistitis. ¿Por qué? Porque asimismo se ven las varices en hipertensión portal de la vesícula. ¿Listo? Entonces, entre los criterios para colecistitis no está ese. ¿Listo? No está ese. No está ese, porque asimismo se ven las varices alrededor de la vesícula y son varices por hipertensión portal. ¿Ok? Entonces, ese no lo tengan dentro de la cabeza para el diagnóstico de colecistitis. No. Colecistitis es pared engrosadas, 4 o más milímetros, con edema en la pared, edema perivesicular, con o sin cálculos. Que tiene cálculos mejor porque es una colecistitis litiásica. Si no tiene, ahí es donde uno empieza a patinar, porque eso puede ser una colecistitis acalculosa que tenés que ponerle contexto que tiene un dengue, que está en choque séptico, que está en choque, que tiene una explicación de hipoperfusión para explicar la colecistitis, 1, o 2, que es el más difícil, es el paciente que tiene falla cardíaca, hematizado, igual la vesícula se pone así. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado cómo interpretar eso. Entonces, hay veces exagerar en la modalidad de imagen termina uno equivocándose. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esa imagen. Esa, apréndansela para no aplicarla para que no se equivoquen. A menos que tengas claridad de lo que estás viendo o para lo que lo estás usando. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas y comentarios, muchas gracias. Que tengan buena noche. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, hasta luego a todos.